Cuando Ujú. hablamos del sistema inmunológico adaptativo, tenemos la parte de la respuesta humoral, que se puede dividir en primaria y en secundaria. ¿Ok? Estas dos respuestas, por así decirlo, son parte del linfocito B. O sea, la célula que tiene un rol principal es el linfocito B. ¿Sale? ¿Sale? ¿Y cuál es la célula? ¿Ok? Que toma el rol de la respuesta celular, para que no se confundan, el linfocito T. ¿Ok? Pero ahí tenemos que ser muy claro cuál linfocito T. De los linfocitos T tenemos dos tipos. ¿Ok? Tenemos el linfocito CD4 y tenemos el linfocito CD8. ¿Sale? Bien, y cuando hablamos del CD4, hablamos que se conoce como las células helper, ¿ok? Las de ayudante o las células de memoria. ¿Y qué pasa con los linfocitos CD8? Pues la CD8 se le conoce como las famosas células citotóxicas, ¿ok? Por favor, no te confundas con las NK, que se le conoce como natural killers, ¿ok? Las natural killers son parte del sistema inmunológico innato, ¿ok? Igual te lo pongo de imagen para acá de este lado para que no te confundas, ¿ok? Los NK son parte del sistema inmunológico innato, pero son linfocitos, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, cuando te hablaba de la respuesta humoral, primaria y secundaria, hablábamos que el antígeno, ¿ok? En este caso el microorganismo, entraba al cuerpo, accedía al cuerpo, dependiendo, el epitelio que tú quieras, el respiratorio, el neuronal, el que tú quieras, el linfocito B puede actuar, ¿ok? Como, por ejemplo, lo pongo de ejemplo, alergias. Cuando hablamos de la respuesta a alergias, ¿ok? Este es un claro ejemplo. Este ejemplo es de la hipersensibilidad tipo 1, ¿ok? De cómo se produce la IgE, ¿ok? Que es una hemoglobina en específico, ¿ok? Vemos, por ejemplo, aquí cómo el cuerpo interactúa con este antígeno, en este caso podría ser el veneno de la abeja, ¿ok? Entra el macrófago, en este caso la célula APC, localiza el antígeno, lo fagocita, lo manda al sistema linfático, ¿ok? Se lo presenta al linfocito T. ¿Para qué? Para que el linfocito T ordene al linfocito B, ¿ok? Y libere anticuerpos, en este caso IgE, ¿sí? Esto se Ujú. reconoce como respuesta TH2, ¿ok? Vean, por ejemplo, la interleucina 4, cómo actúa, ¿ok? Respuesta TH2, linfocito B, y el linfocito B se convierte en una célula plasmática y empieza a liberar, en este caso, IgE. Esta IgE se deposita, ¿ok? Alrededor de la superficie o la membrana de los mastocitos y la IgE, por mientras se va a quedar en esa posición, ¿ok? Ujú. Viajando en circulación y el mastocito está en circulación, pero rodeado de IgE. Y cuando entra el antígeno por una segunda vez, o sea, una segunda exposición, el cuerpo va a reaccionar y va a empezar a liberar, en este caso, histamina, una vez que actúa con el antígeno. ¿Ok? Ve cómo se libera la histamina, ¿ok? Cómo se liberan las sustancias vasoactivas, genera edema. Recuerden que la histamina genera permeabilidad vascular, fuga de líquido, y pues genera las reacciones de urticaria. ¿Ok? O el efecto más severo, que es la anafilaxia. ¿Sale? Entonces, si rezamos a la pizarra, podemos ver cómo es que, en este caso, el antígeno, como podría ser el veneno a la abeja, accede al cuerpo, ¿ok? El linfocito B va a responder, ¿ok? El linfocito B no actúa directamente, sino que el macrófago tiene que avisarle al linfocito T, ¿ok? A la célula naive. La célula naive se va a convertir en una respuesta TH2. La TH2, por medio de la interleucina 4, va a estimular al linfocito B para que la IgM, que es la inmunoglobulina, se convierta en IgE. ¿Ok? Es un ejemplo de inmunidad humoral. Hay varios. ¿Y qué pasa con la respuesta celular? Bueno, la respuesta celular hablamos del linfocito T, ¿ok? Y el linfocito T, tenemos el CD4, tenemos el CD8, y hace un momento ya había platicado que el linfocito CD4 es conocido como el de memoria, ¿ok? Y estos pueden llegar a generar respuesta TH1, ¿sí? Que es el de la cronicidad. Y estos generan IgG, ¿ok? Es muy diferente, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿ok? El linfocito T CD8
sí destruye a las células, ¿ok? Son citotóxicos, pero por un mecanismo que se le conoce como apoptosis. No se van a confundir con el complemento, porque el complemento se llama MAC, eso es otra cosa, ¿ok? Ok. ¿Sale? Ellos no hacen apoptosis, el complemento no hace apoptosis. El linfocito C, CD8, sí hace apoptosis. Bueno, y hace un momento yo comenté acerca del linfocito T, en este caso el TCD4, ¿ok? El CD4 sí genera memoria, ¿ok? Pero el CD4 y el CD8, las dos células, trabajan sobre algo que se le conoce como complejos de histocompatibilidad. ¿Cuál actúa? ¿Dónde está cada uno? Bueno, el CD8 actúa sobre el complejo de histocompatibilidad tipo 1, ¿ok? Y el CD4 actúa sobre el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Ojo, no se confundan. Los CD4 o los CD8 no tienen complejos de histocompatibilidad. Ellos actúan con células que porten complejos de histocompatibilidad. Tenemos el sistema inmunológico pasivo, ¿ok? Tenemos el sistema inmunológico activo, ¿ok? El activo es que, como tal, la persona se expone al antígeno, ¿no? Es una respuesta un poquito lenta, ¿ok? Pero, Ujú. pues, tu cuerpo genera memoria a largo plazo, ¿sí? La memoria es de corto tiempo, ¿ok? Dura semanas y la persona se puede volver a infectar o se puede reenfermar, ¿ok? Puede recaer la enfermedad, ¿ok? Por ejemplo, la inmunidad de las vacunas es activa, completamente activa, ¿ok? Junta con las toxoides que están aquí, tienes que aprendértelas. ¿Por qué? Porque estos son ejemplos de inmunidad activa, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con los ejemplos de inmunidad pasiva? Por ejemplo, pasiva, ¿cuál sería? Pasiva sería exposición de, en este caso, de los anticuerpos de la mamá. Por ejemplo, de la placenta, o sea, quiere decir que en la parte fetal, la mamá todavía le pasa la sangre, aparte de le pasa la sangre, le pasan los nutrientes, le pasa anticuerpos al niño, ¿sí? Entonces el bebé Ujú. va a tener resistencia todavía, pero esos anticuerpos acaban en 6 meses, ¿sí? Por ejemplo, también, ¿qué otro ejemplo está? Por ejemplo, en la lactancia materna, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de inmunidad pasiva y activa, para que lo tengas en cuenta. Y si la pregunta es, y si tú me preguntas, ¿son preguntables? Sí, son preguntables. Bueno, ahora sigue ver los órganos, ¿ok? Ya estamos viendo la parte más, ya vimos la parte más externa, vamos a ver los órganos, ¿ok? Tenemos los órganos primarios, tenemos los órganos secundarios, en este caso con relación al sistema inmunológico. Lo importante ahorita es que sepas igual la subdivisión, la clasificación y la subdivisión. Entonces, aquí tenemos los órganos primarios, tenemos la médula ósea, ¿ok? Que es el lugar donde se forman las células hematopoyéticas, las células linfoides, ¿ok? Las células mieloides, el lugar que da inicio a todo, ¿ok? Y tenemos el timo, que es el lugar donde se maduran los linfocitos T, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Acá vamos a ver imágenes. Tenemos la médula ósea. Vemos que en la médula ósea se van a encontrar las células pluripotenciales, ¿ok? Y que tienen la capacidad de proliferar y convertirse, diferenciarse en cualquier otra que el cuerpo necesite, ¿no? En este caso puede convertirse en una célula eritroide, en este caso una célula de glóbulo rojo, un eritrocito, puede convertirse, puede tener un linaje, en este caso, mieloide, ¿ok? Puede convertirse en plaquetas, puede convertirse en células inmunitarias, en este caso fagocíticas, células inflamatorias, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etcétera, ¿no? Y aquí no están los linfocitos, ¿no? Los linfocitos también provienen de aquí. Ojo, eh, al inicio, en la parte embriológica, los linfocitos T se producen en la médula ósea, ¿sí? Se producen en la médula ósea, pero ahí no Sí. maduran, van directamente al timo, lugar donde ocurre la selección positiva, ¿ok? Y ahí los linfocitos T van a madurar y se van a seleccionar los mejores linfocitos T, ¿ok? Tanto CD8, CD4, los mejores se van a graduar, van a madurar y una vez que nazca la persona, el, el timo, en este caso la escuela, cierra, ¿ok? Se acaba la maduración, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Bolsas faringias. Tercera bolsa faringea. Ausencia del tercer arco faringio. Síndrome de George. Inmunodeficiencia primaria. ¿Ok? Bien. Ausencia de cuarto arco faringio. Hipoparatiroidismo. Ausencia de glándulas paratiroideas. Tienen hipocalcemia en los pacientes. ¿Ok? Tercero, cuarto. Ausentes. Síndrome de George. El tercero es el más importante. Por lo general,
Estos arcos faringeos tienen algo muy importante, que dan las estructuras de cara, nariz y corazón. Entonces, estos niños van a desarrollar anomalías o malformaciones congénitas con relación al corazón. ¿Sí? Bien. Sí. Tercer arco faríngeo, súper, súper, mega importante. Es el timo, como tal, es una glándula que eventualmente se va a ir atrofiando una vez que nazca, o sea, una vez que nació el bebé, va creciendo en los próximos, el próximo año, o sea, entre los primeros 3, 6 meses se va a atrofiar y va a dejar de funcionar, ¿sí? Va a quedar como un remanente y ya no se va a observar, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta, eso, ¿ok? No se van a confundir, el timo no es lo mismo que la tiroides, ¿ok? El timo es otra cosa, ¿sí? El timo es el lugar de origen de la maduración de los linfocitos T, donde se seleccionaron los mejores y se graduaron y perfecto, ¿no? Empezaron a trabajar, ¿ok? Y lo que me pedías, maestro, lo que me pedías, ¿qué es la selección negativa? ¿Qué es la selección positiva? Generalidades, generalidades, nada más. La médula ósea va a producir el precursor del linfocito T, ¿ok? Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Entonces, da el precursor del linfocito T, el linfocito T va a migrar hacia el timo y el timo lo va a educar, ¿sí? Y lo va a exponer a diferentes complejos de histocompatibilidad. Porque si tú recuerdas, los linfocitos T actúan con qué? Con cosas que tengan complejos de histocompatibilidad. Si no tienen complejos de histocompatibilidad, no les van a hacer caso. ¿Me expliqué? Comparten algo en común. Entonces, la célula que porta el complejo histocompatibilidad tipo 1 le interesa el linfocito T. La célula la cosa que porta el linfocito, el complejo histocompatibilidad tipo 2 pues le importa a mí el linfocito T. Entonces, cosas que tengan complejos de compatibilidad siempre van a llamarle la atención al linfocito T. Entonces, desde inicios le enseñan cómo tiene que actuar el linfocito T, o sea, le enseñan cómo saludar a la gente, lo educan, ¿sí? Entonces, por medio de los complejos de histocompatibilidad, van a saber qué tanta afinidad tiene el linfocito T, cuál es el reactivo y cuál es el sano. El reactivo me refiero al malo, ¿eh? Repito, el reactivo, linfocito T reactivo es malo, ¿ok? Reactivo, reactividad, ¿ok? Mientras mayor afinidad tenga el linfocito T al complejo de histocompatibilidad y no lo suelte, le tenemos que inducir selección negativa. Esa no puede sobrevivir. Tiene que desaparecer. ¿Qué les va a pasar? Apoptosis. Apoptosis, ¿sí? Muerte celular programada. ¿Qué es selección positiva? Cuando se gradúan, los van a dejar en CD4 y en CD8, pero con un marcador positivo. ¿Sí? Por eso siempre llama la atención que tengan CD4 positivos y CD8 positivos. O sea, no vas a encontrar CD4 negativos o CD8 negativos en sangre. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Lee, ¿sigues aquí? Sí, se me apaga el micrófono y según yo me está escuchando. Sí, Ah, correcto. sí, nada más regresame si la intención. Ok, entonces no vas a encontrar CD4 negativos, CD8 negativos. ¿Por qué? Porque ya no hay timo. Tú ahorita no tienes eso. Todos las son CD4 positivos, CD8 positivos. ¿Me expliqué? Ujú, Bien, ahora, cuando se gradúan, ¿a dónde se van a ir? ¿Se van a quedar en timo? No, van a migrar. ¿A dónde? Al sistema linfático, en ganglios. Se van a quedar en ganglios. Recién nacido, le tomas una radiografía, se ve esto. Esto se le conoce como el signo de la sombra del timo. Así es como se ve el timo. Tú de bebé, en las primeras 24 horas te toman una radiografía, sí se lo he visto. ujú. Pero a ti te toman ahorita una radiografía, no se ve esto. El timo está chiquito, no se ve en las radiografías. ¿Me expliqué? Sí. Hay una enfermedad en donde vuelve a crecer de tamaño. Da un timoma. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Miastenia gravis. Ah, Y te miastenia lo van a preguntar en ese gravis. semestre. Ah, Sí. osteomuscular. Sí. Sí. Hipersensibilidad tipo 2. Miastenia gravis. ¿Ok? Los nodos linfáticos. Fíjate, Doc. Todo este es el sistema de drenaje linfático, ¿no? Es el sistema linfático, ¿no? Ganglios linfáticos por todas partes. Axilares, inguinales, carotidios, eh, abdominales, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos ganglios. Y esto es como tal el ganglio linfático, chiquitito, ¿sí? Si te das cuenta, aquí tiene su médula y aquí tiene su corteza.
¿ok? O sea, el timo, el ganglio, tiene su corteza y su médula. Hasta ahí no hay problemas, ¿verdad? Y estos canales que ves aquí, pues obviamente son estos tubitos que ven son canales, ¿no? Ahí es donde viaja el, la APC, o sea, la APC de la sangre, viene hasta acá y acá adentro están los linfocitos T. Acá adentro están, ¿sí? Los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Ok? Aquí están adentro, no están en sangre. En sangre es muy poquito. ¿Ok? Pero hay enfermedades donde suben los linfocitos y te dan linfocitosis, ciertas enfermedades, sobre todo virales prácticos. Entonces, lo que me refería, Doc, este es el ganglio linfático, este es el canal, ¿ok? Aquí va a viajar Ujú. la célula APC, puede ser una célula dendrítica, puede ser, en este caso, el macrófago, ¿ok? La célula de Kupffer, la microglia, la que tú quieras. Entonces, viaja y se lo entrega al linfocito T. Y el linfocito T le ordena al linfocito B que produzca anticuerpos, ¿sí? Ujú. Si te das cuenta, aquí trabajaron los dos sistemas, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. ¿Cómo se llama cuando trabaja el linfocito T? Se llama respuesta celular ¿Y cómo se llama cuando trabaja el linfocito B y produce anticuerpos? humoral. ¿Qué? Humoral. Ok, va. Entonces, o sea, no importa en qué parte esté, todos los ganglios linfáticos están así. Y todos los ganglios linfáticos almacenan linfocitos T y linfocitos B. Obviamente, ahí está la correlación que te explicaba el doctor, de que policía uno, cárcel, bla, bla, bla. Bueno, Ujú. o sea, tenemos ganglios linfáticos, sí, aquí. ¿Ok? Recuerda que el ganglio linfático, el nodo linfático, es parte del sistema secundario, en este caso, linfático, porque tenemos linfáticos primarios y linfáticos secundarios. Los linfáticos primarios, el timo ya no existe. Tenemos, no, perdón, la médula ósea y el timo ya no existe, está atrofiado, y tenemos la médula ósea. Pero cuando hablamos en este caso, de nodos linfáticos, también hablamos de placas de Peyer que están en el enterocito, ¿ok? Y también tenemos el vaso, ¿ok? Y claro que todas se pueden hipertrofiar. ¿Por qué? Porque está trabajando el sistema inmunológico, ¿ok? Pues puede haber un hiperesplenismo, etcétera, ¿ok? Bien. ¿Y qué otra cosita aquí? Fíjate por este lado, Doc. Esto que tú ves aquí es la corteza como tal. Esto que estás viendo, ¿ok? Que tú lo aprendas bien. En el centro germinal es donde va a ocurrir el cambio conformacional de las inmunoglobulinas. Ya Súper vi por qué había importantes. dicho eso. Ya vi por qué había dicho eso, porque tengo anotado aquí folículo morado fuerte es primario y el rosa en el centro es germinal secundario. Pues esta es Supongo que era corteza. una foto, un corte o algo así. ¿Ah? Estos Sí. son los cortes. Lo que te refieres histológicos, así se ven. Ujú, sí. ¿Sí? Ah, Ella y habló de ojo, y rosa y fíjate morado. bien, fíjate muy bien. Hay una enfermedad donde no hay paracortezas. Están desaparecidas. Ok. ¿Qué hay en la paracorteza? Linfos T. Exactamente. Hay una enfermedad donde no se llama síndrome de George. ¿Sí? Ujú. Pregunta, ¿de qué color es esto? Y Azul alino. no. No. Hialino no. Va. Basófilo. ¿Por qué? Porque no hay núcleos. No. Mm, Porque hay Porque... núcleos. Porque hay núcleos, sí. ¿Núcleos qué? Ácidos. Bueno, sí, por eso se tiñe, pero ¿núcleos de qué? ¿De la célula? ¿Núcleos de dónde? ¿De qué? Núcleos de Celulares, porque estamos hablando de linfocitos. que linfocitos, citos de Ajá. células, linfocitos T, linfocitos B, Sí, sí. macrófagos, todo. Aquí están todas las células, ¿sí? Está repleto de células el ganglio linfático. Ok. Ahora sí, ¿por qué se tiene color azul? Porque es material genético. Todo lo que es material genético se tiene color basofílico. ¿Hace sentido o no hace sentido eso? Sí. Bien, ok, perfecto. Ahora, hay una enfermedad en donde no hay centros germinales. ¿Y qué hay en los centros germinales, Lee? Linfocitos B. Ok. ¿Y qué hacen esos linfocitos B? Esos linfocitos B generan el Cambio cambio conformacional, conformacional. ¿ok? Modifican el IgM y lo convierten en diferentes inmunoglobulinas. Entonces, la pregunta que te hago, si no hay linfocitos B, ¿va a haber cambio conformacional? O sea, secundario a que no hay centros germinales. No, no hay. O sea, ¿cómo se llama esa enfermedad ahora? Se llama amaglobulinemia, ¿sí? A de Ujú, sin, ¿ok? Gamma globulinemia. La inmunoglobulina tiene una cadena gamma, por eso se le conoce como amaglobulinemia, porque no hay, ¿ok? Y se le conoce como la enfermedad de Bruton, ¿ok? Es X recesivo, o sea, que se le da al hombre, ujú. desafortunadamente, ¿sí? Porque somos XY nosotros, mujeres XX, ¿ok? Y
disminuyen las cantidades de anticuerpos. En este caso, los primeros 6 meses el niño está como si nada, pero posteriormente a los 6 meses la mamá lo lacta como si nada, no le pasa nada, y en el año se enferma 4, 5, 7 veces ya, está hospitalizado. ¿Sí? Ujú. Ausencia de linfocitos B y el centro germinal está ausente.